Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Muy buenas, Iñaki San Román. ¿Qué tal Muy estás? buenas, Paqueters, ¿cómo estáis? Llevamos la misma ropa que la semana pasada, que el programa a- pasado, porque no estamos grabando uno detrás de otro. No nos hemos cambiado ninguno de los dos, macho. A mí, bueno, se me ven los flamenquillos un poquito. Muy buenas, Gaby Ruiz, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Muchas estáis? gracias por sacar tiempo para esta turra que metemos nosotros de fútbol, porque nos consta que eres un tío muy ocupado. Muchas gracias, Rodri Rasti, amigo en común que nos ha puesto en contacto contigo. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, Gaby. Pues nada, yo mandarle un abrazo al gran Rodri Rasti. Por él estamos aquí, pero vamos, yo encantado. Si Rodri me dice haz esto, yo lo hago. Así que aquí estamos. Es una de las grandes peticiones del canal y quizá lo más parecido a Willy Wonka para un paqueter, porque lo tienes todo. O sea, te dedicaste al PC Fútbol, que es nuestra Biblia. Sí, Has estado locutando partidos que hemos escuchado todos. Ahora estás ya como insider, ¿no? En el Leeds United, ¿no? Además. Sí. Eso Sí, vamos por partes porque tenemos tanta tela que cortar. Lo del Leeds y lo de Bielsa lo vamos a dejar para el final, porque Bielsa tenemos mil cosas que preguntarte sobre ese señor. Pero empezando cronológicamente, PD Fútbol yo creo que es un juego que nos marcó a todos, desde nuestra generación. Iñaki es del 81, yo del 84. O sea, cuando sale el primer PC Fútbol, el primero que tuve fue el 3, PC Fútbol 3. Bueno, no se me olvidará en la vida. Que es que creo que es el año 95, te lo digo de memoria. El primer PC Fútbol sale en el 92. ¿Cómo nace toda esa locura? Porque es la época de los... Tengo un amigo, Ángel Codón, que también ha venido, que dice que el mundo de los videojuegos en la España de los 90 habría que hacer una serie, porque era un mundo loquísimo. Y Dynamic era... Que Dynamic, todo esto puedo equivocarme, lo fundan tus hermanos mayores, ¿no? Sí. Lo fundan mis hermanos. Realmente todo nace porque yo tenía un tío mío, trabajaba en Londres trabajaba en las instituciones, en la FAO, creo recordar, y trabajaba como traductor y vivía en Londres. Y entonces, pues nosotros, que éramos una familia que no habíamos salido mucho, la verdad, pues nuestro tío de Londres, cada vez que venía, pues era un acontecimiento. Y una de las veces que vino, trajo un regalo en realidad para todos nosotros, éramos 4 hermanos, y trajo un regalo que era un ordenador personal, que por entonces, imagínate, estamos hablando del año principios de los 80, ¿eh? Principios O sea, de los 80. probablemente el año 83 o por ahí. Vale. Estamos hablando de ese año. Los ordenadores no existían, por supuesto. 83, que es cuando Atari saca el juego de ET, que saca el peor juego de la historia, y los videojuegos empiezan a ser populares, pero no se juega todavía en ordenador a los videojuegos. Pero en España no. En en España no había nada. En España es a mitad de los 80. No había nada. Igual la gente más pudiente, algunos tenían el Atari. Claro, yo creo que era algo muy mítico, y que cuando alguien te decía, tengo un amigo que tiene el Atari, directamente ya decías, este tiene pasta. El amigo, vamos. Sí. Porque era una cosa un poco de... Sí, como la primera gente que empezó a tener vídeo, ¿no? El vídeo, el vídeo, aquel sistema Betacam, que luego llegó el VHS, y luego llegó el sistema 2000, que luego fueron desapareciendo y solo permaneció el VHS. Como tener vídeo a principios de los 80, que era algo también un poco para privilegiados, yo creo que el Atari era igual. Pero lo que eran ordenadores, no solo para jugar, sino ordenadores personales, en España no existían. Acababan de empezar en Inglaterra. Y entonces Sinclair había lanzado su primer ordenador, creo que era el primero, que era el ZX81, que era incluso anterior al Spectrum. Y entonces mi tío nos trajo un ZX81, el ordenador más básico, que hoy en día no serviría ni para calzar la mesa, pero mis hermanos enloquecieron con él y empezaron a trastear con él, y aprendieron a programar sin profesor, sin nada, porque no había internet, o sea, no había forma de... Claro. Y aprendieron a programar en MS2.
Yo creo que era incluso anterior a MS2. Joder. Era anterior a MS2. Sí. Aprendieron a programar en BASIC. En Basic, ¿no? En Era Basic. como- Madre mía, estamos como hablando de unas Basic. tablas, ¿no? tiempos Pero preterísimos. aprendieron totalmente autodidactas. Es decir, probando los botones. A ver, ¿este para qué sirve? Y de verdad que aprendieron así. El Basic era una pantalla verde en el que ibas escribiendo. No. Eso es posterior Todavía, todavía. joder. La pantalla Vale. de fósforo verde es de los años 90. Vale. Esto se enchufaba a la televisión, que por supuesto en mi casa era de blanco y negro, porque en mi casa todavía no había ni tele en color y ya mi tío nos trajo un ordenador, pero imaginaos el acontecimiento. Y mis hermanos, que siempre han sido muy inquietos y habían ganado un premio literario porque se habían presentado a un concurso literario y habían ganado, creo que un segundo premio. Y siempre estaban haciendo cosas. Yo estaba jugando al fútbol, yo iba por mi lado. Éramos 4 y 3 iban por un lado y yo iba por el otro. Yo era el pequeño. Entonces yo estaba todo el día jugando al fútbol, con lo cual yo aquel ordenador, yo ni calzaba la mesa con él, ni eso. Y mis hermanos aprendieron a programar. Y así nació, bueno, poco a poco, ¿no? Aprendieron a programar y se les ocurrió pensar que a lo mejor podían hacer algún videojuego para venderlo y de esa forma tan rústica y, por supuesto, en mi casa, en la casa de mi familia, de mis padres, ahí nació todo. Y a partir de que nace la empresa Dinámico en los primeros juegos, yo seguía jugando al fútbol porque seguía siendo lo único que me interesaba, pero ya unos poquitos años después, cuando mi hermano, que ya empieza a viajar a Londres él mismo, porque ya ha nacido la empresa y era necesario ir a Londres para comprar revistas, para estar un poquito al día, había que viajar a Londres. En uno de sus viajes a Londres hizo lo que había hecho mi tío con el ordenador, pero él lo hizo y me trajo un juego de fútbol. Porque claro, conociendo mi locura por el fútbol, me trajo el primer Football Manager que se hizo, el primero de todos. Me lo trajo y claro, a partir de ahí ya yo dejé de vivir y dejé de existir. Ya nadie más tocó el ordenador, ¿no? Ya ahí recuperaste todas las horas que te habían quitado tus hermanos. Exactamente. Y es que los me managers... volví loco por aquel juego. Y entonces les convencí para que hiciéramos nosotros uno. Básicamente eso es lo que pasó. Pero el juego este ya tenía todas las características del Football Manager, o sea, se podía fichar, gestionar un club. ¿O era todo. Sí, era todo muy básico porque lógicamente la tecnología era todo, con respecto a lo que vemos ahora, sería imposible hoy en día jugar a eso. Y ni siquiera se podía jugar un partido. Es decir, me acuerdo que lo que había eran highlights, solo highlights. Ajá. Y entonces tú veías con unos gráficos terribles y unos sonidos todavía peores, pero que en la época era impactante. Claro. Veías unos highlights en las dos porterías que aparecían, había ocasiones para los dos equipos, lo vivías con mucha pasión porque no sabías cuántas jugadas iba a haber, de verdad. En algunos partidos había 3 jugadas y en otros había 10. Y entonces tú veías los highlights y luego fichabas, se te lesionaban. Es decir, sí que había una gestión, digamos, de lo que era el club y luego tú podías ver los highlights muy básicos de aquello. Y yo jugué a eso durante días, meses, me quedaba por las noches. Bueno, fue... Es que eso es un comedero de horas. Estamos hablando antes de conectar contigo, Gaby, porque Iñaki se acaba de pillar un manager con mesura, hay que tener cuidado. El Football Manager de ahora. Sí, te ocupa el día entero. Si te descuidas, te ocupa el día entero. Sí. Bueno, ahora no lo recordaré, o sea, entraremos en el tema, pero si no me equivoco, es Quique Sánchez Flores el que estaba tan enganchado que no dormía y no entrenaba bien porque estaba enganchado al PC Fútbol. Sí, a mí eso me lo contaron en su día. Quique Flores era uno, me lo dijo además alguien que es íntimo amigo suyo, que es Elías Israel, el exdirector de Marca. Elías Israel, sí. Un periodista de los mejores que ha habido en España. Y el propio Elías, un día que coincidimos en un programa de televisión, me lo dijo. Oye, ¿sabes que Quique Flores era un adicto al PC Fútbol? Y la verdad que, bueno, siempre era agradable que te dijeran eso, pero a mí me constaba, porque yo estuve con varios futbolistas en la Eurocopa del 96, estuve con varios futbolistas y estaban todos muy enganchados. Sí. También recuerdo haber leído que Víctor Sánchez del Amo fue a visitaros y dijo, oye, subirme a mí un poquito esto, ¿no? Sí, lo comentó un poco de broma. Vino a vernos
Porque yo creo que le conocía a uno de nuestros redactores que teníamos ahí, de los que hacíamos la base de datos. Yo había contratado una serie de redactores para poder hacer la base de datos. Las primeras las hice yo, pero luego ya, evidentemente, todo aquello me superó y tuve que ir contratando gente. Y uno de esos redactores era amigo de Víctor Sánchez del Amo, que entonces jugaba en el Real Madrid, era jovencito todavía. Había debutado poco antes con Capello de entrenador. Y entonces vino un día porque quería ver el fútbol y quiénes lo hacían y tal. Y cuando vino, pues dijo la broma, ¿no? Dijo, subirme la media. Esa base de datos, tú hacías la base de datos. O sea, te veías todos los partidos, ibas puntuando cada categoría. O sea, ¿cómo se hacía? Eso es una locura. Claro, Sí, era una locura. Claro, ¿cómo catalogas? Porque no sé qué atributos tenía en aquel momento, que era como velocidad, físico, algo así. Regate, remate. Velocidad, resistencia, agresividad y calidad eran los cuatro básicos, los primeros que hubo. Luego ya se hizo más complejo todo, pero esos 4 fueron los primeros. Y realmente la base de datos se hacía, pues, yo grabando partidos que ponían en la tele durante el verano, todos los torneos amistosos y las primeras jornadas de liga, grababa todo y luego me lo veía para conocer a los jugadores. Entonces llegué a conocerme a todos los jugadores de primera división y hacer una descripción técnica de todos ellos. La base de datos llevaba mucho trabajo. Sí, esa es la verdad. Pues claro, porque este juego salía en diciembre. Este juego empezó saliendo antes. Luego antes, sí. Sí, al principio era más de finales de septiembre, octubre, pero luego cuando se fue haciendo más complejo y ya intentábamos meterle más cosas y ya tenía cada vez su funcionamiento era más complicado porque al introducir tantas variables ya tantas posibilidades de construir estadio, al irse complicando también nos costaba más terminarlo y terminarlo de forma fiable porque lo que era un gran riesgo era sacarlo con algún bug, ¿no? Con algún error de programación porque cuando salía se vendía de tal manera, es que era una locura. 2.000 pesetas valían el kiosco, ¿no? O 2.500 pesetas. Sí, 1999 yo creo que era, ¿no? Hablo de memoria, igual algún dato es equivocado, pero la primera semana era una explosión de ventas tan brutal que si tú lo sacabas con un error, lógicamente eso podía generar una situación muy, muy grave en cuanto a devoluciones. Luego había una época en la que no tienen lo de ahora, que ahora lo sacan todos con 1000 errores, pero se actualiza por internet y se pule, claro. Todo. Entonces no había internet era muy, muy incipiente y si tú lo sacabas con un error, luego tenías que recibir todos, te lo mandaban de vuelta y tenías que volvérselo a mandar corregido. Pero yo sí recuerdo que sacaba esas actualizaciones a los meses. Sí. Recuerdo un año en concreto, es que yo jugué mucho a esto, al fútbol en campo no, pero al de fútbol te puedo asegurar que mucho, que a Sergi, que había debutado ese año, tenía como un 50 y pico o un 60 y pico y tal, y le subía la nota mucho en la actualización de Navidad porque acababa de debutar y luego en plan, este tío es un maquinón. Y a Sergi Barrio le subía un montón. Sergi me acuerdo que debutó en un partido en Turquía de Champions, Galatasaray, creo que era Galatasaray y Barcelona, y cuando apareció, bueno, pues era un canterano que surgía, pero luego en Navidad había demostrado que era muy buen jugador. Eso es. Y hubo que cambiarle los parámetros. Como es lógico. Muy bueno, Sergi, a mí me gustaba mucho. Bueno, era muy bueno Sergi Barjoan, sí. De la época de Dynamic yo he leído algunas cosas como, es que yo no sé, aquí voy a meter muchos triples. La empresa, no sé si tus hermanos luego la venden o tienen otro jefe, pero que había como un jefe loco que llevaba un loro en el brazo. Sí, pero... Como un malo de película. Sí, eso era José Ignacio Gómez Centurión, que era en realidad, él era un empresario de revistas, de publicaciones. Hobby Press, ¿no? De Hobby Press. Él hacía las revistas más importantes de videojuegos y también hizo durante una época la revista Gigantes del Básquet. ¡Ah, ostras! Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en un momento dado, por la irrupción de las consolas irrumpen de forma brutal, no solo en España, sino en todo el mundo, con un producto distinto al nuestro, y entonces el mercado de videojuegos se vino un poco abajo de la noche a la mañana. Por lo tanto, mis hermanos, con todo el dolor de su corazón, tuvieron graves problemas y tuvieron que vender
la mayoría de las acciones a José Ignacio, que mantenía lógicamente un poder económico superior y al que conocían muchísimo. Claro. Imaginaos, mis hermanos eran los principales anunciantes de las revistas de José Ignacio. Por lo bueno, tanto, claro, había claro, una claro. relación entre ellos muy buena. Y entonces, cuando Dynamic empieza a tener problemas por la irrupción de las consolas, que cambian completamente el mercado y lo cambian de una forma muy repentina, muy difícil de adaptarse, entonces José Ignacio tuvo que entrar en el accionariado un poco en auxilio de la empresa Dynamic que estaba teniendo problemas. A partir de ahí, José Ignacio empieza a ser accionista mayoritario, aunque la dirección de la empresa continúa en manos de mi hermano Pablo. Pero José Ignacio, digamos que sin entrar en el día a día en la gestión, pero sí que tenía el control. Entonces, muchas veces estábamos en el edificio. Venía con el loro. Sí, él tenía un loro y venía con el loro en el hombro. Es que es muy Compartíamos el edificio con Hobbypress, con las redacciones de las revistas, de Micromanía, de PCmanía. Y entonces él a veces se pasaba por Dynamic, que estábamos en la planta baja, y venía con el loro en el hombro. Y sí, es loquísimo. La verdad que fue la mejor época de PC Fútbol, en la que más se vendió y en la que trabajábamos verdaderamente como bestias. Porque ¿cuántos estabais en el equipo para crear el PC Fútbol 4, por ejemplo, ya los PC Fútbol un poquito desarrollados? Ya han pasado muchos años y me cuesta un poco recordar, pero yo creo que seríamos no más de 10 personas. Muy jóvenes todos, ¿no? Muy jóvenes todos. Yo me ocupaba un poco yo era, digamos, productor en el sentido deportivo del proyecto. Yo me ocupaba de diseñar el producto para que tuviera lógica deportiva, para que tuviera sentido todo lo que pasaba en él, porque claro, había que reproducir una realidad, había que hacer una realidad virtual, ¿no? Dentro del juego las cosas tenían que suceder como suceden en el mundo del fútbol. Entonces yo era un poco el encargado de diseñar la estructura, la organización interna del juego en sí, y luego, por supuesto, la parte deportiva y la base de datos. Y luego estaban mis hermanos, uno era el productor, digamos, global, que era Víctor, Pablo era el director de la empresa, Nacho era el grafista, que hacía unos gráficos espectaculares, y luego alrededor de ese equipo había unas 4 o 5 personas más en apoyo. Estaban los programadores, por supuesto, en la época Carlos Abril, y los programadores que hacían el simulador, los programadores que hacían lo que era más el manager. Yo creo que en total seríamos unos 10 personas, más o menos. Y se vendían millones, o sea, las copias se vendían por millones. Sí. Que era una locura. Como churros, era impresionante. Nosotros, claro, no había internet al principio, ni redes sociales, y nosotros sabíamos las ventas porque recibíamos la nota de los kioscos diciendo cuántos vendían cada día. O sea, nosotros sabíamos, por supuesto, mi hermano Pablo sabía todas las copias que se vendían cada día, pero nosotros notábamos el éxito brutal que tenía por la cantidad de cartas que llegaban con sugerencias. Joder. Que llegaban sacas enteras que yo nunca había visto. Yo había visto sacas de correos cuando ves un camión parado en la calle, pero yo nunca había visto entregar una saca de correos entera en un sitio, y a nosotros nos entregaban 2 y 3 sacas con cartas con sugerencias. Pero en algún sitio leí que le hacíais caso a las sugerencias. Claro. No, es que las pedíais vosotros, ¿no? Yo, de hecho, os mandé sugerencias. Luego leíste una carta a mí ahí como muy... Seguro. Muy bien, ¿no? Mandaste una carta y Jackie, ¿te acuerdas que...? Yo mandé, porque era un buen jugador y tal, felicitando y tal, y no me acuerdo ahora no lo sé si la esperé por ahí, porque no es un mail y no lo puedo buscar, pero me acuerdo que sí, que había como determinadas cosas que era como, pues, que añadan la liga tal o no sé qué, sí. Y bueno, teníamos esa sensación como de que la empresa estaba al servicio, ¿no? Había un teléfono también, o sea, era como una relación... Había un teléfono que llegó a colapsarse y que tuvimos que ponerle varias líneas, pero siempre una obsesión de mi hermano siempre fue dar respuesta a la gente que tenía algún problema. Era algo que le obsesionaba de verdad, y se hicieron esfuerzos que hoy en día ya muchas empresas no hacen, porque ya la atención al cliente muchas veces es una máquina, y conseguir hablar con una persona física es verdaderamente complicado. En aquella época la obsesión de mi hermano era que nadie que tuviera problemas... Qué guay. Entonces se hicieron esfuerzos grandes en ese sentido, y lo que hacíamos era
cuando juntábamos todas las cartas, las repartíamos entre toda la gente que formábamos parte del proyecto, las 10, 11 personas que fuéramos. Y entonces cada uno se llevaba un taco de cartas enorme, pero cada uno leía las suyas y generaba un documento en el que se enumeraban las cosas más solicitadas y cuántas veces se pedían. Pues que hay que meter lesiones. Cuando no había lesiones había que meter lesiones. Luego había que poner que aparecieran jugadores de otras ligas. Luego, pues, y entonces luego hacíamos una reunión con todos y cada uno con su documento después de haber leído cada uno sus cientos de cartas, las que fueran. Joder. Y entonces ahí, al juntarnos todos, después de haber leído tantas cartas cada uno, teníamos muy claro qué era lo que la gente más deseaba. Y entonces eso era lo que decidíamos implementar para la siguiente versión. Yo los que más recuerdo son el 7 no sé por qué, el 5 y el 7 los recuerdo mucho, y el PC Fútbol 2000 como el último que a lo mejor jugué en el 2000. Joder, ya. Yo en ese ya no estaba y yo creo, y no sé si mis hermanos seguían. Yo, Pero el la 7, no sé, la verdad que no lo sé ahora mismo. no sé si es el 7, que, no sé por qué, por edad también, porque con el 7 yo tendría 12 años, claro, que es una época en la que además tus padres no te dejan salir de casa todavía y te Yo echas ahí confundo con el tiempo, o sea, no tengo ni idea del 6 que introdujo como novedad, el 7 que introdujo el 5, los tengo todos un poco apelotonados. Lo que fue la bomba fue en un rincón de mi memoria. Cuando se puede empezar a manejar el estadio. No puedes empezar a poner la publicidad, ampliar el estadio y tal, ahí era cuando dices, soy el puto Ramón Mendoza, por aquella época, me imagino, soy el puto Ramón Mendoza, van a flipar. Y en el 3 recuerdo que había un truco, que yo no sé si estas cosas, los trucos se metían a posta, de que si vendías un hueco en blanco y para fichar a Bergkamp te daban 60.000 millones, algo así. Sí, había cosillas por ahí, pero no se hacían apostas, eran cosas que surgían y que la gente las encontraba. Bueno, que se han convertido en cultura popular, como lo de no poder fichar a Sabio. Yo creo que eso fue como una cosa generacional. ¿Cómo es eso? Es que Sabio me gustaba demasiado a mí, entonces eso era peligroso. O sea, fue voluntario eso. No, la cosa es que tú le hacías una oferta al Flamengo por Sabio, sí. Y como el Flamengo tenía los jugadores justos, o que creo que eran 16, no te vendía ningún jugador por mucho que le ofrecieras. Entonces era como la aspiración, era como de fichar a Sabio. No, yo recuerdo que a mí Sabio, en un torneo de verano en el que vino el Flamengo, yo creo que fue el Teresa Herrera, hablo de memoria, pero en aquella época los torneos de verano eran muy bonitos y tenían mucho seguimiento y eran muy tradicionales. Hoy ya se han perdido. Pero en un Teresa Herrera o en un Ramón de Carranza, en uno de esos de los más famosos, vino el Flamengo, que solía venir, y un año vino Sabio Bortolini Pimentel, que no se me olvida su nombre completo, y me generó un impacto tan grande porque jugó un partido tan brutal, hizo tantas maravillas, él era un gran jugador, luego tuvo muchos problemas de lesiones, pero Sabio era un gran jugador. Y en aquel partido que yo le vi, no sé si contra el Depor, hizo un partido tan brutal, me marcó tanto que le puse unos parámetros altísimos. Entonces me imagino que sería difícil de fichar sobre todo por eso. Porque yo creo que tenía mucho parámetro de velocidad y mucho de calidad a la vez. Y eso le hacía muy caro. Era muy bueno y todo el mundo le hacía ofertas y tal y nadie podía. Yo creo que eso caló hasta el punto de que cuando fichó por el Madrid la gente era como... y la gente decía, pero bueno, a Sabio. El Madrid es mágico, ha conseguido lo que en PC Fútbol no se puede. Lo que toda una generación ha intentado, ¿no? Sí. Joder, Sabio, qué bueno era. A mí me gustaba mucho. Lo que pasa era es que, buenísimo, Sabio. Que por su forma de jugar le pegaban mucho. Entonces le pegaban mucho porque es que recibía Totalmente mucho. de acuerdo. Le pegaban mucho, él era muy encarador, él era un regateador puro, tenía una arrancada impresionante. Le gustaba jugar a pierna natural, jugaba mucho en la izquierda y tenía un desborde, tenía unos primeros 5 o 6 metros increíbles y en ese desborde, en esa explosión de velocidad muchos defensas le atizaban. Claro. Y la verdad que el pobre pasó bastante tiempo de su carrera lesionado, pero fue un grandísimo jugador, Sabio. Mira, que es años 90, pero en los años 90, que parece muy cercano, se pegaba mucho más. Sí, mucho más que ahora, desde luego, muchísimo más. Y en los 80 más que en los 90 y en los 70 más que en los 80. En los 80 hay el documental 80-70 de los otros de Movistar. ¿Qué ha hecho mi actual jefe José Larraza? Yo ahora mismo a partir de aquí Movistar siempre hablo... Es que ahora estoy currando en Movistar, Gaby. Estoy currando donde tú curraste mucho tiempo. Bueno, pero ojo que José Larraza es un gran amigo mío. Sí, pues... Lo puedo decir con orgullo que José Larraza es un gran amigo mío y yo soy un gran amigo suyo. Pues es mi actual jefe
Así que todas las palabras que tengas buenas de mi persona hacia él serán muy bien recibidas por su parte. Pero he tenido 2 reuniones con él solo y es súper majete. Lo que pasa es que Un he gran tenido un tipo poco y de, muy creativo además, muy yo tengo un creativo. poco de rollo de dar vergüenza cuando es un jefe nuevo decir, pues porque yo los documentales de Movistar me los veo todos, me flipan. Y decirles, oye, pues juego un poco groupie de un señor que le dirá, pues muy bien, pues me da igual. Y el de los otros es cojonudo. Y esto lo he metido para hilar un poco, para ir de PC Fútbol a la época del Canal Plus, que Sí. yo poniéndome en tu lugar. Un chaval que se dedica al mundo de los videojuegos, su hermano y tal, imagino que estudias periodismo porque quieres ser periodista deportivo, a hacer periodismo deportivo de verdad. Eso es como, joder, tendría que ser como ese salto como la hostia, ¿no? Es decir, joder, que yo quiero hacer dedicarme a esto. Porque tú Sí, cuando estabas... sí. Perdona, dime. No, que voy un poco por donde va Álvaro. ¿Tú cuando estabas con el PC Fútbol y con los videojuegos y tal, tú te veías ahí o no? ¿O haces periodismo en plan de yo me quiero dedicar a otra cosa y esto lo ves como... No, yo cuando trabajaba con los videojuegos yo quería ser periodista y realmente trabajar con Dynamic fue una cosa que surgió de forma natural porque eran mis hermanos los que habían creado la empresa y yo había empezado a trabajar con ellos de forma natural, puesto que habían empezado a hacer, bueno, yo he trabajado con ellos desde hacía mucho haciendo todo tipo de cosas. Yo para Dynamic he hecho todo tipo de cosas para ganarme un dinerillo y entonces el salto al Plus en realidad se produce a partir, porque nosotros contratamos a Michael Robinson y Michael Robinson era la imagen de PC Fútbol, como sabéis. Sí, sí. Y entonces Michael siempre había tenido ganas de llevarme a Canal Plus y también Maldini. Vale. También contratamos a Maldini para hacer el PC Calcio, para hacer la versión italiana. Que luego ya vino la versión argentina, la versión inglesa, pues hicimos PC Fútbol Inglaterra, hicimos PC Fútbol Eurocopa con la selección, pero digamos que el primer PC Fútbol distinto o atípico fue el PC Calcio, de la liga italiana, que por entonces era la mejor liga del mundo, la más prestigiosa. Y entonces contratamos a Maldini para hacer la base de datos, porque la estructura del juego era la misma que PC Fútbol, era todo igual, lo único que había que cambiar eran los nombres de los jugadores y la base de datos. ¿ya? Y entonces queríamos hacer otro gran esfuerzo para que además de una parte más lúdica, el PC Fútbol, en este caso el PC Calcio, tuviera una parte más, digamos, de enciclopedia, porque es que era una enciclopedia, porque Maldini y yo estuvimos 2 meses encerrados en su casa viendo, esto es verídico, en la casa en la que, por cierto, alguna vez ha hablado con Broncano y tal, en la que compartía con Anthony Daimiel, en aquella casa me presentaba yo durante un mes y medio o 2, y estuvimos viendo, Maldini y yo, entre los dos conocíamos a un alto porcentaje de los jugadores de la liga italiana, pero nos pusimos a ver, tirando de sus vídeos, de su archivo de vídeos, a todos los jugadores de la liga italiana que no conocíamos, para poder hacer la base de datos y contar cómo jugaban, qué tipo de jugador era. Y entonces la base de datos de aquel PC Calcio era algo que no existía ni en Italia. O sea, era una barbaridad. Qué locura. O sea, te llega a gustar porque no mucho, solo eran las características técnicas y cómo jugaba el tío, es que era todo su historial, en qué equipos había jugado, cuántos títulos había ganado y hasta mirábamos, y esto es increíble, de cada jugador mirábamos todas las entrevistas, que Maldini también tenía una base de datos no solo de vídeos. Maldini tenía toda la historia del Guerin Sportivo, la revista italiana, el equivalente al Don Balón español, la revista italiana tenía toda la historia de la revista y la tenía archivada de forma que todos los artículos tenía una base de datos para encontrarlos. Entonces nosotros metíamos los nombres de los jugadores y íbamos a coger el Guerin que fuera y leíamos entrevistas con los jugadores y lo añadíamos a la base de datos. Contábamos su vida personal. O sea, era algo, yo ahora lo pienso y no sé cómo teníamos energía para hacer algo así. ¿Cuántas horas le echabais a eso al día? O sea, a lo mejor estáis 12 horas ahí. No, estábamos todo el día. Todo el día. Maldini y yo, o sea, era nuestra jornada laboral. Bueno, había días que Maldini no podía, por supuesto, porque tenía que ir al Plus. Pero cuando Maldini libraba o cuando Maldini no tenía que ir al Plus por la mañana, por ejemplo, allí nos tirábamos días enteros o mañanas enteras o tardes enteras viendo aquello para hacer aquella primera base de datos, que fue algo brutal. Entonces, también a través de Maldini
yo luego terminé dando el salto en el año 97 Ajá. a Canal Plus. En el año 95 empecé y en el año 97 dejé Dynamic definitivamente para irme a Canal Plus, pero estuve esos 2 años trabajando en los 2 sitios, en Dynamic y Canal Plus a la vez. Y ahora entramos en el Canal Plus, pero me da curiosidad. ¿Discutíais mucho por las valoraciones de los jugadores? ¿Pero cómo le vas a poner 75 de calidad, flipado? Si este hombre, si este es el 72. Alguna vez. Yo no me acuerdo, pero Maldini y yo siempre solíamos estar bastante de acuerdo en nuestras valoraciones futbolísticas. La verdad es que siempre veíamos el fútbol de una forma similar y también eso nos hizo congeniar mucho. Y yo creo que fueron pocas las discusiones, si es que hubo alguna. Yo creo que más o menos estábamos de acuerdo en los parámetros. Maldini siempre he pensado que, fíjate, justo el salto que das tú, ¿por qué Maldini no ha trabajado, ha dicho que tenía alguna oferta en la dirección deportiva de un club? Si este señor... Ha tenido ofertas, sí, él ha tenido ofertas. Yo las he vivido con él. Vivido con él en el sentido de que cuando la recibía yo estaba muy cerca de él porque éramos compañeros de trabajo y él me lo comentaba y sí que ha recibido ofertas, pero yo creo que a él siempre le ha gustado lo que hace y siempre se ha mantenido fiel a su profesión. Sube 2 vídeos a YouTube diarios, o sea, a ese señor le gusta mucho lo que hace, porque con YouTube se ha vuelto loco, con el YouTube y el gimnasio se ha vuelto loco con las dos. Me da la sensación de que comparte algo conmigo que es la compulsividad. O sea, cuando algo le apasiona mucho, ¿no? O sea, es mucho, como, sí. ¿No? Que no encuentras, a mí me pasa con muchas cosas. Joder, yo me imagino esa casa que decías tú, tendría que ser una casa grande. Y bueno, yo creo que alguna vez lo he contado, una casa grande, con entre VHS, revistas y tal. Madre mía. Era bastante grande y el archivo de Maldini era impresionante. Era una habitación entera llena de cintas de vídeo, cada una con su número, y luego él, en el ordenador, él tenía un portátil de la época, de los primeros que hubo, que era así de gordo, era una cosa brutal, pero él abría aquel portátil, introducía el nombre de un equipo y le aparecían todos los partidos que había de ese equipo o de esa selección, en qué número de cinta VHS estaba. Entonces allí íbamos y poníamos, por ejemplo, por un jugador del Perugia, pues poníamos poníamos Perugia y veíamos todos los partidos que había y cogíamos uno y le veíamos jugar y entonces decíamos, pues este jugador juega así, así. Y aquello fue un trabajo absolutamente increíble, que yo ahora solo de pensarlo me parece difícil de creer, pero lo hicimos. Lo hicimos 2 años, además. En uno de esos vídeos cuenta cómo ha digitalizado todo eso, que a ver si fueron 3 años, 24 horas al día gente trabajando, llevarlo a la nube, y es una locura. Lo que no sé es cómo supongo que tú también influirías mucho en eso, el mercado negro de conseguir esas cintas. Las cintas en las que él ponía los partidos. Claro, porque alguna vez le he leído que con el presidente de Uruguay le mandaba cintas en avión de equipos uruguayos. Él a su vez las distribuía no sé qué, o sea, no serían fáciles de conseguir muchos de esos. Sí, no, pero él tenía contactos y tenía gente que le mandaba partidos desde distintos puntos del mundo y no solo partidos, también revistas. Claro. Y libros y Maldini y yo nos íbamos de viaje solíamos ir a Luxemburgo, había allí un señor que no sé por qué, pero había un señor en Luxemburgo que vendía libros de fútbol, el anuario del Calcio Mondiale, todo ese tipo de libros de estadísticas, de anuarios, y allí nos íbamos Maldini y yo a comprar libros, insisto, en la época en la que no había internet, claro. La única forma de tener información sobre jugadores extranjeros era hacer ese tipo de viajes y comprar libros de esos. También íbamos mucho a Londres, a la librería Sport Pages, que estaba ahí en Tottenham Court Road, una zona muy bonita de Londres. Allí había una librería que también vendía ese tipo de libros, el Who is Who, el mítico libro inglés que venía en la carrera deportiva de todos los jugadores de todas las categorías del fútbol inglés. Y hacíamos ese tipo de viajes para comprar libros y luego toda esa información también ponerla en la base de datos. Era algo realmente... muy, muy valioso, creo yo. Claro. ¿Y tú compartes con él ese afán coleccionista? De acaparar revistas, No, yo nunca. Yo hice algo, no sé, iba a decir similar, pero no se puede comparar. Yo hice algo un poco parecido de todos los anuarios y todos los libros que comprábamos cuando viajábamos juntos. Yo todos esos los fui haciendo un poco como la biblioteca de Dynamic y todos aquellos libros
allí quedaron. Cuando yo me fui de Dynamics sí que creamos un buen número de libros anuarios, de revistas, pero nada comparable con todo lo que él tiene, que él ha estado toda su vida trabajando en ello y coleccionándolo, y tiene muchísimo mérito. Ajá. Y lo que son bufandas, camisetas, porque claro, alguien que tiene como acceso como tú, bueno, ya directamente estás en un club y el periodismo y tal, eres como muy mitómano de me guardo la camiseta de tal jugador que he conocido. No, no tanto. Tal, o No, tampoco eres por eso. no soy muy mitómano. Ahora sí me gusta tener camisetas de Leeds, en algunos partidos, Ajá. de algún jugador, y sí que tengo camisetas, porque a lo largo de mi vida sí que he acumulado bastantes, pero las solía comprar en las tiendas de los clubes y las usaba más, compraba más camisetas de entrenamiento, más Ajá. que la camiseta con la que se jugaba, y las usaba para vestir. Era un poco friki. La verdad es que Porque no tenéis tiempo para ir a otra tienda normal, entonces es como, mira, ya que voy, pues ya me compro la ropa. Ya que voy, Ya es la única ropa que me da tiempo a comprar. No, yo he ido a trabajar muchos años con la camiseta de entrenamiento del Inter, de la Juve, del Chelsea, sí, teníamos un golpe bastante fuerte, la verdad. Estaba imaginando que no seríais los más ligones del mundo, porque he estado 12 horas en casa de Maldini viendo fútbol italiano y ahora me voy a curar con mi camiseta del Inter. No, esa parte no la puedo desvelar. Lo que sí recuerdo es que yo iba mucho con una camiseta del Inter que ponía aquí Pirelli, porque el Inter llevaba publicidad de Pirelli en los 90. Sí. Y yo compré aquella camiseta de entrenamiento del Inter por correo, porque en la revista Guerini Sportivo yo veía los anuncios y entonces escribía y me la mandaban por correo. Yo llevaba la camiseta de entrenamiento del Inter. Bueno, era un poco fricadas, pero la verdad es que en aquella época era especial, porque había muy pocas camisetas de fútbol por ahí. Ahora hay muchísimas, y yo me alegro que ahora que cada vez haya más. Pero en aquella época éramos realmente raros, porque no era fácil conseguir aquellas camisetas. Ahí he visto la tercera camiseta del Manchester del año que viene, que es una cosa feísima. Hay como experimentos con las terceras camisetas, es verdad que ha cambiado mucho el rollo. Iba a veces al instituto con una camiseta de fútbol y eso olía. Era a poquito que sudabas, es lo malo de esas camisetas antiguas de los 90 que transpiraban un montón. Sí, estaban pensadas para absorber el sudor, así claro. Que había que lavarlas. Pero yo era un tío que en bachillerato ya pesaría mis 90 kilazos. Entonces sudaba sin tener que hacer muchas cosas. Entonces al final no... Se notaba que estabas ahí, ¿no? Se notaba mucho que estaba, tío, sí. Recuerdo una que tenía, bueno, yo es que he flipado, tío. Qué asco me estoy dando a mí mismo de pensarlo. Una que tenía de la selección española que llevaba, no asco porque fuese la selección española, que llevaba yo con el cuello para arriba. Ah, pero eso nos pasó a todos por Cantona, ¿no? Sí, como Eric Cantona, claro. Sí, Eric Cantona puso de moda aquello. Y había algún jugador más, ¿eh? Yo recuerdo a Teddy Sheringham, que también llevaba la cara. No, pero sí es que lo peor es que yo lo hacía, esto es mucho más duro, por Iván Helguera. Ah, pues sí, también, es verdad. Iván Helguera también. Iván Helguera lo hacía, es verdad. Lo hacía mucho, sí, porque era cuando tenía yo 16 años y iba a la sección, Iván Helguera. Cantona, con todo mi respeto a Iván Helguera, pero Cantona molaba un poquito más. Bueno, un poquito más que... Ha salido más película. Yo creo que Iván Helguera es campeón de Europa y Cantona no, ¿eh? O sea que habrá que reivindicar un poco al gran Iván Helguera, que en una época fue un extraordinario central y líbero y medio centro del Real Madrid, de la selección. Lo patrio. Oye, ahora que hablabas de la camiseta, que además lo hablábamos el otro día, ¿a ti, Gaby, siempre te ha hecho un poco tilín el Inter, puede ser? ¿Me suena a mí que has comentado? ¿O eras más de la liga italiana? Realmente, a mí me gustaban los equipos grandes, realmente, los equipos que para mí transmitían historia, ¿no? Me gustaba el Inter, me gustaba la Juventus, que es un poco contradictorio. En Italia no te pueden gustar los dos a la vez. Pero yo, como no era italiano, pues me podía permitir el lujo de que me gustaran. Y los seguía con mucha pasión, el fútbol italiano en aquella época. Y luego me hice de la Sampdoria porque me casé con una sampdoriana genovesa y entonces me hice de la Sampdoria. Pero realmente yo le tenía simpatía a todos los grandes equipos extranjeros. Para mí, en aquella época, imaginaos que no era nada fácil ver fútbol internacional al principio. Luego ya, por supuesto, que empezaron las retransmisiones y ya se podía ver fútbol internacional de todas las ligas, pero
cuando nosotros empezamos a ver la Liga Italiana, era muy difícil ver partidos de fuera de España. Y entonces, al final, nosotros admirábamos y nos gustaban todos los equipos, y sobre todo los grandes, ¿no? Los que transmitían un poco grandeza, historia y que habían sido grandes años antes. Y el Inter y la Juve a mí me gustaban los dos. Que mola que los equipos grandes les vaya bien. A lo mejor es una cosa que nos pasa a nosotros porque no tenemos 20 años. Pero a mí, por ejemplo, me mola que el Manchester le vaya bien y me da pena que al Milán le vaya mal. Sí, pero en realidad yo creo que lo que nos pasa, y a mí me pasó en aquella época con la Juventus, que venía de unos años bastante duros, es que te gusta cuando un grande que está en un poco de capa caída, de repente lo ves que vuelve a recuperar la grandeza, ¿no? Ahí, y yo en ese sentido disfruté mucho con el Inter cuando el Inter volvió a ser grande, disfruté mucho de la Juve cuando la coge Marcello Lippi y la empieza a llevar a finales europeas. Juega tres seguidas de Champions. Sí, exacto. Bueno, juega sobre todo aquella, ¿no? La del año 98 contra el Real Madrid. Ya había jugado la del año anterior contra el Borussia Dortmund. Había jugado la del año anterior, que es la que había ganado contra el Ajax, ¿no? Contra el Ajax, exacto. Es verdad, sí. Y entonces la Juve, que era un grande que había estado un poco en horas bajas, con jugadores que casi eran, que ni siquiera eran famosos, de repente veías a esos equipos recuperar la grandeza y realmente les cogías afecto. Pero a mí me gustaba todo el fútbol internacional, la verdad. Yo no hacía muchas distinciones, me gustaba todo lo que podía ver. Hay en el Plus, que hacéis mucho fútbol internacional, que yo creo que esto además Iñaki piensa como yo. Hacíais una cosa, un periodismo muy determinado, que solo se hacía ahí, ¿no? Eso de sentarse a hablar de... Justo el otro día, ¿con quién lo hablábamos, Iñaki? ¿En qué programa lo hablamos? Sergio, creo, ¿no? Con Sergio Cortina, táctica, sí. ¿no? Hablábamos de que no se hablaba, que en España se habla mucho de fútbol, pero que se habla poco de táctica o de elementos futbolísticos. O del juego en sí. Y porque en el Chiringuito, por ejemplo, por ver un ejemplo que todo el mundo puede conozca, se habla mucho de fútbol, pero nadie habla del juego del fútbol. Bueno, para mí eso se convirtió un poco en una obsesión cuando yo era comentarista y empecé a comentar partidos en la temporada 97-98 y poco a poco yo empecé hablando mucho, porque por entonces yo empecé haciendo la Bundesliga, que en España se conocía poquísimo, y entonces yo me centraba más como comentarista en presentarle a la gente a los jugadores, porque yo los conocía y nadie los conocía, ¿no? En España. Pero poco a poco, cuando ya el fútbol internacional fue entrando cada vez más, y yo ya percibía que muchas veces hablaba para gente que ya conocía a los jugadores. Entonces, me empecé a obsesionar con intentar explicar un poco más, ya no solo quedarme claro. Este chico es un buen lateral izquierdo y es zurdo, sino en entrar un poquito más a analizar para que la gente entendiera más por qué pasaban las cosas. Y en eso yo fui un poco mutando como comentarista, pasé un poco más de hablar de jugadores a hablar del juego, o a hablar de las dos cosas, para ser exactos, porque yo siempre hablé de jugadores y de sus características. Y un poco a mí siempre me ha encantado eso, y a mí me gustan los comentaristas cuando yo pongo la tele y me ayudan a entender lo que está pasando y me hacen ver cosas que a simple vista a lo mejor no son tan fáciles de ver. A mí todo eso me apasiona y yo un poco dediqué mis últimos años como comentarista a intentar ser cada vez mejor en eso. Es que a mí eso me parece muy interesante, porque a nosotros nos puede gustar el fútbol, a gente como Iñaki como a mí, pero hay cosas que no entendemos, porque se nos escapan, y sobre todo a nivel táctico, y los que lo habéis hecho, y en los programas que producía Canal Plus, daba la sensación de decir, es que aquí estoy aprendiendo, que en el Plus se combinaba muy bien el humor con esta parte. Yo estoy recordando, esto a ver si te acuerdas tú, Iñaki, ¿te acuerdas de cuando Michael Robinson sacaba el campo de Atocha? Ah, sí, en el día después. El día después, pues eso fue era analógico, que era un campo con fichas, sí, y luego sí. en la pizarra, ¿no? Está virtual. Sí, sí que claro, yo también me acuerdo, porque las imágenes que mostraba para explicar lo que quería explicar las preparaba yo. ¿Sí? Pues mira. O sea que, bueno, era uno. Yo fui uno de los que se ocupó de eso durante los años del día después, ¿no?
Por supuesto que lo hizo durante muchos años, pero sí, el mítico Atocha estaba ahí en el estudio y era una maravilla verlo. Joder, eso molaba un montón. Y eso ya no se hace, a no ser que tengas tele de pago. A mí, no sé, me da esa sensación. También me da la sensación que el aficionado al fandom futbolero ha ido mutando en los últimos años, quizá a gente que interesa más otra cosa. No sé, ¿eh? No sé. Bueno, igual es una cosa, está relacionada con la otra, ¿no? Siempre lo que se dice, ¿no? O sea, siempre se hablaba, ¿no? De la televisión en abierto en España, se decía, no, es más zafia porque la gente busca eso, ¿no? Y luego de repente se ofrece otra cosa, la gente lo ve y es como que ha cambiado la gente o el emisor, ¿no? Gaby, en Inglaterra, ¿cómo es la prensa? ¿Es más parecida a la de aquí? O sea, más, vamos a decir, por lo general, más interesada pues en el fichaje, las declaraciones, lo que rodea al fútbol, o un poco más táctica, esto que estamos hablando, el análisis del juego, un poco más a lo... No, se habla bastante del juego aquí en Inglaterra. Se habla bastante del juego y yo creo que, salvo en casos contados o en medios contados, la prensa es bastante futbolera aquí en Inglaterra. La verdad es que si te interesa de verdad y lo buscas, encuentras cosas muy profundas para leer y medios que verdaderamente hablan muy bien de fútbol aquí en Inglaterra. Lo de comentar fútbol, estoy pensando en una conversación que tuve precisamente con Rodri, el trabajo del comentarista, porque él comenta partidos en DAZN. Entonces a veces le toca comentar de un equipo que no conoces. Entonces, que el trabajo del comentarista, que parece que es fácil, que es estar viendo un partido y soltar, es que no es fácil. El comentarista con el narrador, saber qué decir. Los momentos de intervenciones tienen que estar cargados de significado. No tienes que ser simplemente, si Iñaki y yo fuésemos comentaristas, diríamos, ole, 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 mira ese qué bien. ¿Sabes? Pero tiene que tener un significado. No estás hablando todo el rato y tienes que saber cuándo hablar y cuándo no. No interrumpir jugadas. O sea, ¿cómo es todo eso? ¿Cómo es ese trabajo? Mira, como todo en la vida realmente, todo tiene su arte, entre comillas, y su truco, y todo lo vas aprendiendo con el tiempo. Y mira, hace poco escuchaba una entrevista, muy buena por cierto, la recomiendo, que le hizo el narrador Miguel Ángel Román, Ajá. que ahora mismo es uno de los mejores narradores que hay en España. Ese tío es una máquina. Es buenísimo. Y hace muy poco le hizo una entrevista a Axel Torres y hablaban de esto precisamente. Exactamente de esto que me has dicho tú, hablaban en esa entrevista, porque Miguel Ángel Román es narrador, Axel es comentarista, y justo hablaban de lo bien que funciona todo cuando el narrador y comentarista se entienden bien, cuando el comentarista habla cuando tiene que hablar, cuando verdaderamente hay un hueco, cuando hay tiempo para explicar cierto concepto y no invadir demasiado el terreno del comentarista, y al revés, el comentarista también tiene que tener cuidado de no hablar con demasiada continuidad y no dar opción. Y al final, cuando hay una buena química, y yo he tenido química con muchísimos narradores en el Plus, buenísimos, con muchísimos, que además eran muy buenos amigos como personas también, y yo tuve muy buena química con muchos de ellos y disfruté mucho haciendo partidos con Sixto, con Adolfo Barbero, bueno, es que no debo ponerme a citar porque se me va a olvidar alguno y me va a doler, pero de realmente... Sixto Miguel Serrano se dice poco, pero creo que ha sido el mejor narrador de fútbol de la historia de este país. Posiblemente sí, yo creo que sí. Va en gustos, por supuesto, pero yo sí que creo que Sixto ha sido una auténtica referencia en la narración en este país, y yo he disfrutado muchísimo haciendo partidos con él, y era una gozada porque él además entendía muy bien los tiempos, sabía cuándo el comentarista tenía que intervenir, y era un verdadero placer hacer partidos con él, era todo muy sencillo. Sí, que además se jubiló como hace poco y era en plan, ¿tan mayores somos? ¿Este señor se ha jubilado? ¿O se ha prejubilado? Sí. Es una cosa de Gran locos. tío, También le saludamos porque es un gran tipo. Pues Iñaki, a Sixto Miguel Serrano es alguien que merecería la pena invitar, porque tiene que tener, y el tío de verdad es que narra era el mejor, y no era tan popular como otros, porque al final siempre ha estado en la tele de pago,
Lo recomiendo encarecidamente que lo traigáis por aquí porque es un tipo que además que es un gusto hablar con él de narración o de deporte o de la vida. Porque No, sí, te se pediremos puede el hablar de contacto. todo con él. Te pediremos el contacto a ti del MGB. Gaby, ¿te acuerdas de mí? Pues a ver si nos pasas el contacto, porque es que tiene que tener un montón de batallitas. Oye, y en esa cabina, porque los partidos se comentan en una cabina. La gente muchas veces piensa, ¿estás en el campo? No, hombre, no van a mandar a esta gente a un partido de... Bueno, muchas veces estás en el campo también. sí, Quiero decir, depende del torneo que sea, pero efectivamente un partido de la Liga Inglesa, por ejemplo, Claro. lo hacíamos en una cabina en Madrid, por supuesto. Se llega en un momento con un narrador que no tienes feeling, no digo tú porque seguro que no te ha pasado, pero a discutir, a decir, oye, déjame hablar. O sea, yo, por ejemplo, a Iñaki es un bendito porque le piso un montón de veces y nunca, pero en un momento dado me podría decir, ¿qué dices, payaso? ¿Qué haces? No, yo nunca he llegado a eso. Momento, yo nunca he llegado a eso y además, de verdad lo digo, no lo digo por amistad o porque haya trabajado muchos años con ellos, es que en el Canal Plus había un nivel altísimo. El propio Enrique Pastor era otro narrador extraordinario y de verdad que yo nunca he llegado a esa situación que planteabas probablemente por la calidad de los narradores y también porque a lo largo de los años hemos hecho muchos partidos y hemos llegado a entendernos muy bien. Qué bueno. Oye, ¿qué piensas, Gaby, de esto que se ve muchas veces ahora, la composición, narrador y comentarista de un equipo y comentarista del otro? Es verdad, tío, tienes razón. Pues no me gusta demasiado, la verdad. No me gusta que se dé por hecho que el partido debe ser visto desde esas dos ópticas, ¿no? Porque es como dar por hecho que alguno de los dos puede ser subjetivo, que lógicamente todos somos subjetivos, ¿eh? Ser subjetivo no tiene nada de malo, de hecho es inevitable serlo, por lo tanto yo creo que hay que huir de calificar ser subjetivo como algo negativo, creo que es inevitable. Pero sí que es verdad que yo creo que lo importante es el análisis y que realmente no hace falta tener necesariamente un comentarista de cada uno de los dos equipos o asimilable por historia a cada uno de los dos equipos. Yo creo que no es necesario. Pero también te digo que mientras hagan bien el análisis de lo que pasa en el partido, es lo de menos, no tiene mayor importancia. Lo importante es analizarlo bien y explicar a la gente por qué pasan las cosas en el campo. Totalmente. Para ti, ¿quién ha sido el mejor? O sea, pues yo, por ejemplo, recuerdo mucho, al que más hemos visto de la gente de nuestra generación, seguramente sea Mitchell, con José Ángel de la Casa. Sí. Es el que más hemos visto. Mitchell era buenísimo. Pero tenían un estilo muy diferente a lo que se hacía, porque que a lo mejor ahora es como extraño ver, porque hablaban poco. Lo decía mucho, lo ha dicho José Ángel de la Casa en entrevistas. Es que esto es la tele y ya lo estás viendo. Y José Ángel de la Casa intervenía poco. Tenían un estilo que a mí me gustaba más en esa época, el de Carlos Martínez, que era otra cosa. Sí, esos eran estilos, sí. Diferentes. Que hay gente que ha seguido el estilo de José Ángel de la Casa. Juan Carlos Rivero narra de una forma muy parecida, en plan, si ya lo estoy viendo. A mí el de Carlos Martínez era el que en la época me volvía a completar. Sí, Carlos siempre ha sido muy brillante también y sobre todo empezó a darle una emoción al fútbol que hasta entonces no se conocía, porque por lo que dices, por el estilo de José Ángel, que por cierto a mí también me gustaba mucho y a José Ángel le tuvimos en el plató de Fiebre Maldini alguna vez y es un periodista con el que todos hemos crecido y era un estilo más sobrio, para mí perfectamente válido, muy sobrio, yo creo que en concordancia con la televisión pública y con la época. Y luego sí que es verdad que Carlos introdujo un estilo de narración más hablado y subiendo 2 o 3 puntos el tono cuando había una jugada de peligro o a la hora de cantar los goles. Ahora se ve más y eso, normal, eso también en el fondo fue una ventana de aire fresco porque como todo en la vida tiene que evolucionar y yo creo que Carlos en ese sentido fue también un cambio importante en una época en la que el propio Canal Plus cambió muchas cosas, no solo el estilo del narrador, sino muchísimas cosas a través de sus programas y de sus retransmisiones. Has hablado de Fiebre Maldini, a mí me encantaba Fiebre Maldini, me parecía un programón, pero a mí me daba la sensación cuando veía a ti, veía al hombre este argentino, veía a todos los compañeros, en plan, esta gente tiene que apagar la cámara y meterse 3 horas hablando de fútbol, una turra entre ellos.
En plan Era de... así. Sí, sí. ¿Habéis Éramos visto al locos de lateral verdad, izquierdo ¿eh? del Stoke? Bueno, el lateral izquierdo del Sí, Stoke. sí. Éramos locos y hablábamos de fútbol en el plató y cuando acababa el programa seguíamos hablando de fútbol, esa es la verdad. Y seguíamos comentando de jugadores, de equipos que nos gustaban, que no. Y sí, concuerdo contigo que Fiore Maldini era un programón. Era un programón. Yo estuve muchos años diciéndolo, siendo lo primero que decía en el programa. Cuando me introducía a Maldini yo decía programón, porque creo que lo era, sinceramente creo que lo era. Y la verdad es que yo como espectador lo echo de menos, la verdad. Joder, es que, bueno, son decisiones de cadena y es que Maldini al final pues le tienes que tener en muchos sitios y tal. Pero bueno, no voy a meter. Trabajo en Movistar. Movistar es lo más grande. Pero me gustaba mucho. Totalmente. Ahora que hablabas del día después, y bueno, ahora tú estás dentro de un club, entonces espero que no te comprometa mucho esta pregunta. Pero ¿no se ha perdido mucho de reacciones espontáneas de los protagonistas? Por parte de que quizá los clubs los blindan. En el día después veíamos a los entrenadores hablando en el banquillo, en los partidos se podía entrevistar a un jugador que acababan de lesionar. No, pero eso es normal. Sí, sé por dónde vas en la pregunta. Y yo te digo que es normal. Y también lo entiendes cuando estás dentro de un club, por supuesto. Porque al final tiene todo demasiada trascendencia. Y las cosas en un momento dado son bolas de nieve que son capaces de arrasar con todo, con un entrenador, con un presidente. Es decir, todo adquirió tal trascendencia, incluso cuando leíamos los labios en el día después. Ajá. Sacamos un montón de cosas a base de leer los labios y entonces los jugadores empezaron a hablar así. Yo lo entiendo todo y empatizo con todo, pero ya lo hacía antes de trabajar en un club. Yo entiendo perfectamente que los clubes se blinden y se protejan, porque un club de fútbol es una empresa y como cualquier empresa necesita también sus procesos, necesita trabajar con tranquilidad y se necesita tener armonía y esas cosas te la pueden romper. Yo lo entiendo perfectamente que lo hagan y también entiendo que los medios hagan lo posible para acceder lo más cerca posible del espectáculo, incluso aunque sea poniendo cláusulas en los contratos de compra de derechos, para decir, vamos a poner una cámara aquí, vamos a meter una cámara en el vestuario, ahora ya esas cosas se hacen por contrato y yo lo entiendo que eso se haga porque las teles lo quieren mostrar y entiendo que cuando no es obligatorio los clubes se intenten proteger porque muchas veces una cámara colocada en según qué sitio puede provocar y bien que lo sabemos en Canal Plus. Benito Floro. Verdaderos terremotos. Sí, esa es la más famosa, pero hubo muchas de esas. ¿Sí? Joder. Me ha venido a la mente la de Faubert dormido en el banquillo. Bueno, sí, pero es que son cientos. La de Coentrao cuando baja y le dice Casillas, si no estás convocado. Dice Coentrao que no. Dice, no estás convocado. Esa es buenísima. Y la de un juez de línea que le gustaba hablar con Beckham en inglés y... Son millones de situaciones las que, gracias a las cámaras, pudimos recrear. Yo también trabajé muchos años en el día después y es otra de las cosas que llevo con mucho orgullo en mi carrera. Hombre, haber viajado a tantos estadios y haber colaborado trayendo historias para el día después. Gaby Ruiz Iñaki es nuestra infancia, adolescencia y época de la universidad. Son muchos años. Pero te digo, o sea, ahí donde miras algo está Gaby Ruiz. Es que soy mayor ya. Willy Wonka, es lo que te digo. Soy muy viejo ya. Nosotros también. Nosotros también vamos haciéndonos mayores. Vamos a la época de que vayas a un club, porque esto es alucinante, la historia. Te fichan del Middlesbrough, ¿no? Del Middlesbrough, del Boro, ¿no? Sí, pero antes yo ya había colaborado con Víctor Horta en el Elche, compaginándolo con mi trabajo como periodista y desde Madrid yo ya había ejercido como ojeador para el Elche y antes había colaborado con el Sassuolo porque Pablo Longoria me llamó y me ofreció también ese tipo de colaboración. Y entonces mi primer paso en ese mundillo fue el Sassuolo, después el Elche y luego ya Víctor Horta, mi trabajo en el Elche con él, la verdad es que fue un año muy intenso, conseguimos salvarnos, aunque al final, por temas económicos, el Elche terminó descendiendo. Sí. El año de acceso administrativo. Deportivamente
con Fran Escriba de entrenador, Víctor Horta de director deportivo y todo su equipo de gente, tuvimos la inmensa alegría, porque lo fue una experiencia maravillosa de que el equipo sobre el campo se salvó. Y se salvó con unas condiciones económicas muy duras. Un presupuesto, era el último presupuesto con mucho. El último. Fuimos el único equipo que no pudo fichar en invierno porque ni siquiera cobrábamos. O sea, con eso te lo digo todo. No cobrábamos, pero aún así trabajamos como bestias y el equipo se salvó. Parecía condenado a mitad de liga y terminamos salvándonos en uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Incluso creo que dos jornadas antes del final nos salvamos en un partido en Málaga. ¿Estaría Nino ya por allí? Seguro. Nino no estaba. Estaba Jonatas. Habíamos fichado a Jonatas. Damián Suárez puede ser que estuviese en ese Elche. Damián era el lateral derecho, sí. El portero era Titón, que lo habíamos firmado también nosotros el verano de 2014. Y fue muy, muy apasionante aquello. Y luego, después de aquello, Víctor Horta me dijo que le gustaría contar conmigo para ir al Middlesbrough, pero ya me pedía que dejara, que me dedicara full time y que dejara el plus. Y entonces yo no lo dudé ni 2 segundos. Le dije que sí directamente y entonces busqué una salida de Canal Plus y me fui al Middlesbrough. Y allí vivimos otra historia maravillosa, que fue el ascenso a la Premier en la primera temporada que llegamos, con Caranca de entrenador. Con Caranca, sí. Con Caranca, que hizo un trabajo brutal en el Middlesbrough, de verdad brutal, porque había llegado el año anterior, había llegado a mitad de temporada 2 años antes, lo había salvado del descenso. Al año siguiente lo había metido en playoff y había jugado la final de playoff de ascenso, que es el partido más duro, yo creo, que existe en el mundo del fútbol, y lo había perdido. El partido de los 100 millones lo llaman, ¿no? Ese lo llaman así, es un partido con una presión que es brutal. Y lo había perdido y luego consiguió algo que es absolutamente increíble, que es un equipo devastado por perder una final de un playoff, que normalmente anímicamente queda muerto. Consiguió el ascenso directo al año siguiente y ya en ese año ya estábamos nosotros allí. Estaba Víctor como director deportivo y Héctor como entrenador, y ahí conseguimos el ascenso a la Premier, que también fue una alegría inmensa. ¡Oh, qué guay! ¡Qué experiencia más guay, además, trabajar en la Premier! Y tu trabajo, que es como jugador, el trabajo básico, ahora vamos al Leeds, ¿pero qué consiste? O sea, tú visionas, vas a campos y haces informes. Me imagino que sea el fútbol a lo loco. Pero luego estoy muy cerca de Víctor en todos los sentidos. Vengo mucho a Leeds, estoy mucho en Leeds, acompañándole y trabajando codo con él. Y luego veo mucho fútbol. Ahora, por desgracia, en vivo no se puede por el COVID, pero lo normal es viajar mucho, ver muchos partidos, seguir algunas ligas, las más importantes, y luego viajar a los torneos juveniles de la UEFA y de la FIFA. Claro. Al Mundial Sub-20, al Europeo Sub-21, al Europeo Sub-19, Europeo Sub-17, al Mundial Sub-17, a todo este tipo de torneos. Y por supuesto hacer informes y proponer jugadores. Y, bueno, son muchas cosas, pero básicamente eso es lo que hacemos. ¿Cómo es el trabajo de ojear? Porque entre jugadores profesionales más o menos me lo imagino, pero en jóvenes tan jóvenes, de sub-17, juveniles y tal, ¿cómo se percibe que un jugador tiene potencial para crecer? Pues me imagino que no sea tan sencillo como es el que más goles mete, ¿no? Sino que tenés que ver más cualidades. Claro, son muchas cosas en las que te fijas, pero en el fondo tú confías en tu instinto cuando ves a un jugador. Confías en que es bueno técnicamente porque le ves hacer un control bueno, confías en que está bien coordinado porque le ves correr bien con la pelota y según conduce la pelota ves que lo hace con precisión, que puede cambiar de dirección. Así podría estar durante horas. Son tantas cosas que te pueden llamar la atención de un jugador, pero sobre todo cuando le ves te confías en ti y en tu instinto y en decir, este chico me gusta y tiene posibilidades. Luego siempre está el elemento de lo difícil que es, sobre todo con los jóvenes, como decías, porque son muchas las cosas que se cruzan en el camino de un chico para llegar. Y no todas son futbolísticas, no todo depende de que tenga
calidad y un buen físico y tal. Luego depende de su cabeza, de si está centrado, de si tiene ambición o es una persona conformista, que eso también marca mucho. Y el De si factor está bien suerte, rodeado, muchas el factor veces el suerte- padre o la suerte con las lesiones, Sí, por las estar lesiones. bien rodeado, estar bien aconsejado, son tantos parámetros los que circulan alrededor de un chico para que de verdad llegue, que en el fondo el informe que tú haces es casi solo una parte. Y luego esa es casi la parte más objetiva de todas, es decir, que tiene calidad técnica, que es rápido, que regatea bien o que tiene buen disparo, casi eso es lo más objetivo. Luego, Porque tú el resto no lo evalúas. O sea, no, evalúas, el resto lo tienes que evaluar, pero eso muchas veces no lo ves en el campo. Hombre, sí puedes ver que a lo mejor no tiene un carácter muy competitivo, eso sí lo ves en el campo. O si tiene un carácter demasiado agresivo, también lo ves en el campo. Eso sí, pero, por ejemplo, si es un chico que no está bien rodeado, porque igual su familia no le aconseja bien o lo que sea, eso no lo sabes, lógicamente, y eso sí que debes intentar enterarte como siguiente fase dentro de lo que es el monitorado de un futbolista. Complicado todo, macho. y Informe. y dentro me imagino que todo deberá encajar dentro de una filosofía un poco de conjunto, ¿no? La que marcará. Totalmente. Eso es vital. Eso que estás preguntando ahora es vital. Tú tienes que ver los partidos bajo el prisma del estilo de fútbol que tiene tu equipo y tienes que ver si un jugador encajaría en tu equipo y en la mentalidad y en la filosofía de tu equipo y del entrenador que tienes. Eso es fundamental. Y ya llegamos a Bielsa, que es lo que queríamos hablar. ¿Cuál es la filosofía que tiene ahora el Leeds? ¿O qué es lo que intentáis? Pues, ¿Hasta qué punto es parte de Bielsa o es más parte vuestra? Porque es un entrenador con muchísima personalidad. No, al final la filosofía del club se ve reflejada en el entrenador que eliges. Claro. Eso, al final, la dirección deportiva de un club elige a su entrenador. La elección que haga es clave a la hora de definir la filosofía que tienes de juego y la forma en la que quieres jugar. A Bielsa se le conoce hace muchos años, no le voy a descubrir ahora en su estilo. Es un entrenador detallista, tácticamente muy desarrollado, al que le gusta el fútbol ofensivo por encima de todo, atacar, le gusta atacar de forma muy vertical. Bueno, todo eso se sabe desde siempre de Marcelo Bielsa y esa forma de jugar es un poco la que ahora mismo tiene el Leeds y fue una decisión en su día de Víctor Horta, de la dirección deportiva. Vi el otro día en Twitter como unos planos de campos de fútbol de los diferentes tipos de presión alta del Leeds y era una locura. Había como no sé cuántos tipos de presión alta diferentes, era como una locura. Pero que, o sea, yo no lo entendía. O sea, en plan, yo estos mapas no los entiendo. Sí, no, yo tampoco, ¿eh? Yo no soy técnico, ni mucho menos. Eso es temas de un nivel altísimo de uno de los mejores entrenadores del mundo, que es el que tiene el Leeds, que es Marcelo. O sea, que eso yo tampoco lo entiendo. Eso es muy sofisticado, es el entrenador más sofisticado que hay probablemente. Bielsa siempre, lo que a mí me consta de haber visto documentales sobre él, escoge los proyectos porque le gusten. O sea, no quiero decir, le puede venir a lo mejor Brasil, el Real Madrid y un equipo de segunda división francesa y es el equipo de segunda división francesa. Porque es un tío muy particular. Entonces, ¿qué tiene el Leeds y qué le ofrecéis a Bielsa para decir, caballero, aquí te lo vas a gozar? La pasión del director deportivo, del director de fútbol del Leeds, que es Víctor, y que se la transmitió para trabajar en un club que realmente es un club histórico y que realmente hacía daño a la vista ver al Leeds United en Championship, aunque había que aceptarlo porque llevaba 16 años. Cuando llegó Bielsa llevaba 15 años fuera de la Premier League. Entonces, un club como este, tan enorme, tan histórico, con una afición tan increíble, con una ciudad que está volcada con su club, que es un One Club City. Cualquier ciudad inglesa tiene 2 o 3 clubes, o 4, o 8, o 9, como Londres. Pero Leeds solo tiene uno. Entonces, lo que aquí se vive, hay que venir aquí para creerlo. La devoción que hay por este club en esta ciudad, la grandeza de este club, hasta que no llegas aquí no la percibes. Pero yo creo que Víctor la supo transmitir
y representaba un reto, desde luego, un reto enorme. Qué guay, qué guay. Yo de Bielsa lo que me imagino es las sesiones de vídeo que tiene que dar. Porque a lo mejor me equivoco, pero este tío es como de los locos de los vídeos. Tal. Y tiene que ser unas sesiones como decir, tienes que estar muy concentrado y muy atento para seguirlo. Que me consta de un amigo en común de un jugador de Athletic de Bilbao, que no voy a decir quién es, evidentemente, que a veces se perdía. Porque eran muy, muy, muy complejas. Yo también me las imagino porque nunca las he visto, realmente nunca he estado. Hay que ser gustaría? jugador para... Ya me gustaría, sobre todo porque significaría que he sido jugador de fútbol. Pero sí, es el nivel máximo de exigencia y de sofisticación, yo creo, en el trabajo de entrenador. De exigencia empezando por sí mismo y siguiendo por todos los que le rodean y el propio club. Y ese nivel de exigencia tan alto en todos los sentidos es algo que este club necesitaba y también por eso se fue a buscarle. A ti te puede llegar bien, bueno, a ti no, a Víctor Horta, te dicen, necesito un lateral izquierdo, por ejemplo, para saber cómo es el proceso, para entenderlo yo. Necesitamos un lateral izquierdo. Ahora vosotros tenéis herramientas como el Big Data, el visionado y tal. Y en el fútbol de Bielsa, además, es todo como un Tetris. Son todas las piezas, tienen que encajar de una forma muy determinada. Y ahí cómo empieza la maquinaria. En plan, quiero un lateral. No, la maquinaria no para nunca. La maquinaria somos todo el equipo de Víctor Horta, con gente como Dani Salas, con gente como Paco Peral, Rodrigo García, Alberto Cordero, yo mismo, la gente que está en Inglaterra, que hay muchos scouts también en Inglaterra, o varios scouts part-time, y hay gente muy válida y de mucho talento, igual que los que te he citado, sí, que están o que estamos fuera de Inglaterra. Y esa máquina no para nunca. Nosotros estábamos siempre viendo fútbol y siempre viendo el fútbol que hay que ver y las ligas que hay que ver y los torneos que hay que ver. Entonces, la máquina, digamos, de mirar lo que hay nunca para. Otra cosa es cuando hay una necesidad concreta, pues se habla y se proponen nombres. Se proponen nombres porque nosotros estamos permanentemente haciendo listas de nombres por posiciones. Quiénes son los que encajan, los que nos gustan, los que por situación de contrato pueden ser una buena oportunidad, los que nos consta que quieren salir del club en el que están, entonces pueden ser asequibles. Es todo, hay tantas variables, pero nosotros hacemos permanentemente listados de jugadores por posiciones y cuando surge una necesidad se proponen una serie de nombres y por supuesto que tiene que haber acuerdo entre la parte más, digamos, de recruitment, que somos nosotros, y la parte más, digamos, de entrenador, que es Marcelo y todo su equipo técnico. Entonces tiene que haber acuerdo en quiénes son los nombres que queremos y cuando hay acuerdo y hay posibilidad, pues se intenta firmar al jugador. Álvaro y yo somos guionistas, nos dedicamos a proponer cosas y que otros las elijan. Sí. Entonces, a ti también te pasa como a nosotros que te da rabia que siempre propones una, que es como la que tienes favorita y esta y todo el rato, que esa no, Iñaki, por favor, que esta no. Eso pasa. Pero además pasa, tienes tu lateral, pero si sería cojonudo traer a este lateral y no me lo compréis nunca. ¿Sabes por qué pasa? Porque el scout también tiene su corazoncito y cuando al scout le gusta a un jugador, muchas veces se convierte casi como en algo que te gusta a ti y a lo mejor pasa el tiempo y te sigue gustando y lo propones y no sale, pero ¿qué vas a hacer? Al final el porcentaje de jugadores que uno propone, porque todos proponemos muchos permanentemente y que salen es bajísimo. Al final lo importante es que el equipo de trabajo trabaja en una misma línea y se busca un mismo perfil de jugador para que encaje en lo que queremos y eso es lo importante. Y cuando viene un jugador, ese jugador no es de nadie y es de todos. Y eso te os puedo asegurar que es así. En este sistema tan sofisticado que hablas del Leeds, que supongo que será similar a los de clubes de élite, que hay tantos filtros, que también lo voy a comparar con nuestro trabajo, Iñaki, cuando, por ejemplo, tú ves en una serie, en un anuncio que, como el anuncio del Corte Inglés de esta Navidad, y dices, y eso ha pasado tantos filtros, y se cuela un Pato Sosa o algo de eso, dices, ¿cómo? Es difícil de entender, es decir, con un paquete muy objetivo. Es que tampoco te quiero poner Drente en el Madrid, por ejemplo. No, pero te digo una cosa. A ver, yo no hablo de ningún caso concreto de los que has citado, ni mucho menos, pero sí te hablo en general y muchos clubes, por supuesto, y no te digo hace años. O sea, muchos clubes ahora no fichan porque tengan un departamento de scouting, fichan por otras... Hay clubes que fichan por estadísticas,
Hay clubes que fichan solo por consejo de determinados agentes. O sea, hay miles de formas de trabajar. La nuestra es una. La nuestra es una, que es tener un equipo de scouts y ver mucho. Pero hay muchas formas de fichar. No todo el mundo ficha de la misma forma. Entonces, Vale. muchas veces se ficha por consejos, por recomendaciones, por un agente de confianza de un presidente. Bueno, Eso está a la orden del día. El Pato Sosa, la historia, no sé si te va a saber, Gaby, es que Garci estaba en Uruguay, vio un partido en el hotel y llamó a Cerezo por teléfono. Por eso decía concretamente el Pato Sosa. Bueno, yo desconozco, de verdad que desconozco la historia esa, pero te puedo decir que el Pato Sosa era mejor jugador, te lo aseguro porque yo le conocía. Era mejor jugador de lo que mostró ser en España. Y de hecho, el Pato Sosa fue internacional por Uruguay bastantes veces. O sea que luego son tantas cosas. También merece un respeto. Lo que pasa es que, claro, él no tuvo suerte en España, pero el Pato Sosa era un buen jugador. Vi otro día también el documental de Anelka, pues cuando aterrizas en un sitio con mal pie. Es que, joder, es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Yo lo he visto también el documental de Anelka y por eso todo está lleno de variables y fichar muchas veces no es acertar con las características técnicas o tácticas, sino es que esa persona cuando llega al club se encuentra a gusto, que su familia aterriza bien y se encuentra bien, y entonces él está tranquilo y puede... Son millones de cosas las que pueden influir en que un jugador vaya bien o vaya mal y un fichaje funcione o no funcione y no siempre están relacionadas con lo técnico o con lo táctico, ni siquiera con lo físico. Totalmente. Oye, Gaby, yo creo que nos quedan como 5 minutos de programa. Sí, 5 minutitos y... ¿Te da tiempo en Pues está bien, porque me estoy quedando sin voz. Estoy hablando demasiado. Sí. Es que es todo muy guay. Lo que nos estás contando es todo súper guay. Sí, es que estamos entregadísimos. Te iba a preguntar, ¿esos 5 minutos te da tiempo a contarnos todo lo que mola más de la Premier que la Liga Española? Ah, no. Es que... Vamos a ver. Es un tema delicado. Totalmente. Es un tema delicado porque yo amo el fútbol español desde que soy pequeño. Desde que no lo retransmitían en televisión. Que yo era un niño amargado en mi casa muchas temporadas que solo había 2 canales de televisión, que era la tele pública, y que no llegaban a un acuerdo y el fútbol no se retransmitía. Claro. Y yo eso lo he vivido. Claro. Y habrá gente que dirá, pero ¿cómo no se va a retransmitir el fútbol? No se retransmitía el fútbol. Y había años que a duras penas había un programa de resúmenes los lunes con el gran Juan Manuel Gozalo, que era el primer estudio estadio, pero no había retransmisiones. A mí el fútbol español me encanta, pero reconozco que me gusta más el fútbol inglés. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más la Premier? Primero, porque ahora estoy en ella, con lo cual es un gran orgullo, desde luego. Pero además porque me gusta el fútbol de ritmo alto. Me gusta el fútbol en el que los estadios están llenos. Siempre. Y me gusta el fútbol en el que se juega no necesariamente de una forma concreta, es decir, no necesariamente con un estilo de muchos pases o el famoso tiki-taka, todo eso no me importa tanto. Lo que me importa es que el ritmo sea alto y que en un partido pasen muchas cosas. Y eso normalmente la Premier te lo da. Luego hay grandes truños en la Premier, por supuesto, claro, pero la Premier para mí tiene el fútbol que a mí más me atrae y que no siempre es el del estilo que, por ejemplo, ha triunfado con España en los últimos tiempos. Muchas veces es un fútbol más directo, más vertical, más de ida y vuelta, y a mí ese fútbol me gusta más y por eso la Premier me gusta tanto, además de porque creo que es un producto muy bien hecho, con estadios maravillosos que siempre están llenos y que tienen unos ambientes increíbles y es una atmósfera que engancha mucho y no por casualidad es la liga que más caros vende los derechos al exterior y que a más países del mundo vende los derechos al exterior. Sí, de hecho vosotros, ahora el Leeds ha salido mucho en prensa porque con el fichaje de Rodrigo ha complejado mucho, yo creo, la Liga Española. Se ha oído mucho eso de, madre mía, un recién ascendido le ficha el delantero al Valencia, ¿no? O sea, fíjate si... Claro, lo que pasa es que efectivamente la Premier tiene un nivel de ingresos alto. Lo que pasa que se ha dicho yo creo que con un poco de ligereza lo del recién ascendido, que es verdad y que yo lo suscribo, que el Leeds United es un recién ascendido. Pero se omite que el Leeds United es un equipo grande, quiero decir.
es un club histórico con un potencial enorme, ¿no? de generación de recursos. Entonces, es verdad que llama la atención que el Leeds haya firmado a Rodrigo, pero al final es una consecuencia de que una liga es más poderosa que la otra desde el punto de vista económico, y eso es una realidad incontestable. Y un país, y un mercado, y un idioma que son, claro, que no es comparable. El mercado que tiene la Premier por el propio país donde está y su... Bueno, es un análisis político complejo, pero mucha turra. Pero es un poco cosa de... Yo creo que eso es cosa de ciclos, ¿no? Hablábamos de Italia, que era como el país puntero, luego yo creo que fue España, tal vez por estrellas, y ahora es la Premier, ¿no? Pero no sé si creéis que esa tendencia se va a agrandar o que llegará un momento en el que habrá otra liga. Puede que haya ciclos. Lo que yo tengo claro es que la Premier nunca va a dejar de ser un espectáculo grandioso, hasta en los partidos menos atractivos. Y yo creo que ha hecho las cosas bien y ha sido pionera en muchas cosas. Es la que introdujo la señalación de los minutos de descuento, el nombre de los jugadores en las camisetas. Los 3 puntos por victoria. Es que los 3 puntos por partido, el partido de los lunes. Es decir, siempre ha sido más atrevida y ha ido un pasito por delante de las demás. Y esa audacia yo creo que también tiene recompensa. Pero sobre todo... Es una liga que cuando tú pones la tele, da igual qué partido sea, de verdad, te atrae. Te atrae porque hay una atmósfera en los estadios que eso es difícil de reproducir en otros sitios porque es un tema cultural. Y eso es tan atractivo que incluso un partido en el que no jueguen 2 grandes equipos te atrae, y cuando tú lo pones en la tele te cuesta cambiar porque estás viendo un producto verdaderamente de alto nivel. Vamos a terminar ya porque si no vamos a dejar a este señor mudo. No va a poder pasar sus informes sobre... ¿No queréis a Bale? ¿A Bale lo queréis? No. A ver. No hace falta que respondas porque si no... no queremos... Tengo que buscar un central y tenemos a un Tití que también es... pero... ¿Queréis a un Tití? No, nosotros hemos fichado al mejor central, yo creo que había en el mercado, que es Robin Koch del Friburgo, y es nuestro central, ahora mismo nuestro central preferido sin ninguna duda. Bien. Bueno, pues si queréis a Bale, que tiene que haber unos campos de golf en esa zona de Inglaterra maravillosos, lo gestionamos. Déjale donde está, que está bien. Bueno, está de lujo, eso te lo aseguro. Está bien ahí, está bien donde está. Yo he sido muy de Bale, he sido muy defensor de Bale durante los 3 primeros años. Pero bueno, ya unos años que yo como muy madridista que soy, pues ya es Gareth, coño. Y todos los años... Yo disfruté de Bale como un loco en la época del Tottenham, cuando jugaba de lateral todavía. Bale hizo un partido en Milán contra el Inter, un partido creo que fue de Copa de la UEFA o de Europa League. Un partido hizo Bale en Milán contra el Inter que fue una auténtica burrada, una salvajada. Y yo soy y he sido toda la vida muy de Gareth Bale. Si a este señor lo que le falta son ganas. Si tuviese ganas, pues dije... Porque condiciones tiene y es que faltan son ganas. Pero bueno, no te vamos a meter ningún compromiso. Nos vamos a ir. Muchas gracias. Está súper guay, Iñaki, ¿no? Ha sido un lujazo. Un lujazo, ha sido un auténtico lujo. 3 horas más. Ya, eso se lo diréis a todos. No. Se lo decimos a todos, pero en tu caso es verdad. No, ¿sabes qué pasa? Esa es la respuesta buena. Se lo decimos a todos, pero en tu caso es verdad. Pero en tu caso lo estoy diciendo de corazón. Si es que además tenemos suerte y estamos trayendo invitados pues como Miguel Gutiérrez, que acabamos de grabar con él, pero son programas distintos en días. Que está viniendo gente muy guay, gente muy de... Vamos a sentarnos a hablar y que nos aguantáis aquí 1 hora y pico de turra de nosotros dos, que somos 2 tarados, estoicamente. O sea, es... Buen tío Miguel Gutiérrez también. No me pienso perder el programa en el que habéis hablado con él. Pues está muy bien. Muy contentos. Sí. Bueno, nos vamos entonces, chicos. Gaby, muchas gracias. Iñaki. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Adiós. Chao. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.